Bueno, continuamos con el quinto Ateneo. En este caso son las chicas del Hospital de San Bernardo de Salta, que nos van a presentar enfermedad de Wilson. Las escuchamos. Buenos días, mi nombre es Valdés María y con mi compañera Bazán Carolina vamos a exponer un caso clínico que se presentó en el Hospital San Bernardo de Salta. Vamos a hablar primero de qué se trata, que es la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson fue descrita por primera vez en 1912 por Wilson, quien observó en pacientes jóvenes alteraciones de cirrosis hepática asociadas a alteraciones neurológicas. La enfermedad de Wilson es una alteración en el metabolismo del cobre que se debe a una mutación en el gen de una proteína, la TP7B. Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva y la mutación más común es la sustitución de una histidina por glutamato en el 37 y el 63% de la población estudiada. Existen más de 300 mutaciones detectadas, pero también hay pacientes que presentan la enfermedad de Wilson en los cuales todavía no se han detectado las mutaciones. Tiene una prevalencia de 1 en 30.000 y 1 en 100.000 recién nacidos vivos, y la aparición de los síntomas de esta patología se da generalmente entre la segunda y la tercera década de vida. Las manifestaciones clínicas más relevantes son hepáticas, neurológicas y a nivel de la córnea. Bueno, vamos a hablar un poco de la patogenia. El gen que codifica para esta proteína se encuentra localizado en el cromosoma 13. La alteración, como dije, es autosómica recesiva y las mutaciones que se presentan en los alelos generalmente son distintas en cada alelo. Bueno, es una proteína de membrana que es una TPasa cobre dependiente. Su función es la síntesis y la excreción del cobre, permite el paso del cobre en el hepatocito desde el citoplasma al Golgi y permite la incorporación del cobre a la ceruloplasmina para liberarlo al plasma y la excreción del cobre cuando se encuentra en exceso por medio de las sales biliares. Al estar alterada ya sea su estructura o la función de esta proteína, lleva a que se acumule cobre a nivel hepático. La acumulación de cobre a nivel hepático estimula que se libere más cobre a nivel plasmático y este cobre a nivel de los órganos y de los distintos sistemas va a producir alteraciones. Y por otro lado, como también el cobre se transporta con la ceruloplasmina y hay una alteración a nivel hepático, disminuye la síntesis de ceruloplasmina, que es de síntesis hepática, y por lo tanto también lleva a que se aumente la liberación de cobre en plasma y se deposita en los distintos tejidos. Bueno, el cobre es un oligoelemento esencial que participa en muchas funciones del organismo, actúa como cofactor de proteínas y de enzimas hepáticas y otro tipo de enzimas, participa en la unión de las células y también, participa en la desintoxicación de radicales libres del organismo. La ingesta diaria del cobre es de 1 a 2 miligramos por día y de esa cantidad solamente un 10 a un 50% se absorbe a nivel de los enterocitos. Luego de los enterocitos, por medio de la circulación portal, llega al hígado. En el hígado existe un transportador, el CTR1, que permite el ingreso del cobre al interior del hepatocito. En el interior del hepatocito existen ligandos de bajo peso molecular como el ATOX1, glutatión y otras proteínas que lo almacenan momentáneamente hasta que se transporta a la proteína TP7B. Esta proteína tiene como función introducir el cobre al aparato de Golgi y unirlo a la apoceruloplasmina para dar lugar a la holoceruloplasmina, que va a ser la forma en la que se va a liberar al plasma unido a la ceruloplasmina. Y en condiciones de exceso de ingesta de cobre, esta proteína va a permitir que el cobre se elimine en forma de sales biliares. Bueno, esto sería el transporte que les expliqué recién, en el que la proteína esta tiene doble función. Por un lado, permite que se une el cobre a la ceruloplasmina y se libera el plasma, y por otro lado, cuando hay exceso de cobre en la ingesta, la proteína se transporta a la región post-Golgi
y lo que hace es permitir que el cobre se una a vesículas que van a ser eliminadas por medio de las sales biliares y de este modo se elimina del organismo. Pero en los pacientes con Wilson esta proteína está alterada, por lo tanto no hay transporte de cobre, no hay el transporte, digamos, de cobre a las sales biliares, y por otro lado el cobre se acumula en el interior del hepatocito. Llega un momento en el que se acumula y comienza a liberarse, se pierde por orina. A nivel del intestino, lo que tratan de hacerse en los pacientes es disminuir, digamos, la absorción de cobre, pero en algún momento estos mecanismos no son suficientes, el cobre empieza a acumularse a nivel hepático, que el cobre tiene un elevado poder oxidante, y por otro lado también el cobre comienza a acumularse en los distintos órganos, llevando a las manifestaciones clínicas de los pacientes. Entre las manifestaciones clínicas tenemos la fase inicial, digamos, de los pacientes, es el debut de alteraciones hepáticas. Y en una fase tardía ya presentan alteraciones neurológicas, pero también puede presentar manifestaciones en otros tejidos u órganos, como ser a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel del ocular, a nivel de los huesos y a nivel hematológico. En cuanto a la enfermedad hepática, vamos a sospechar que un paciente presenta una enfermedad de Wilson si presenta hipertensión portal, varices esofágicas, vómito, ictericia, dolor abdominal, todas manifestaciones hepáticas. Y la presentación hepática puede ser una enfermedad de Wilson aguda o una enfermedad de Wilson crónica. En la enfermedad de Wilson aguda, el paciente cursa con una ictericia, presenta CUMS negativa y un elevado grado de hemólisis, y puede progresar a fallo hepático, lo que precisa el trasplante hepático urgente. Y en el caso de la fase crónica se produce una fibrosis del tejido hepático que generalmente es asintomática. En cuanto a las enfermedades neurológicas, las causas se deben al depósito de cobre a nivel de las regiones extrapiramidales y cerebelosas, principalmente a nivel de los ganglios basales. Y este depósito de cobre va a llevar a las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes, que son temblor en reposo, rigidez, disfagia, ataxia, movimientos coreiformes. Y lo que llama la atención en los pacientes jóvenes y adultos es que no presenta alteraciones o deterioro a nivel intelectual, y lo que sí presentan son alteraciones de conducta, alteraciones psiquiátricas, neuróticas e incluso psicóticas. Otra manifestación clínica característica de esta enfermedad es el anillo de cobre o el anillo de Kayser-Fleischer, que es el depósito de cobre en la periferia de la córnea, que no se detecta en menores de 7 años y se detecta en el 90% de los pacientes con alteraciones neurológicas. No afecta la visión y su diagnóstico se realiza por medio de una lámpara de hendidura, que es con la que cuenta el servicio de oftalmología. También puede presentar otros tipos de alteraciones, como ser alteraciones hematológicas a nivel de los eritrocitos, plaquetas y leucocitos, debido al elevado poder oxidante que tiene el cobre, lo cual altera la membrana de estas células y produce la lisis y disminuye ya sean las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Otras alteraciones que producen también son alteraciones renales, que entre las más comunes son acidosis tubular distal, trastornos en la función del túbulo proximal, y en algunos casos lleva a una insuficiencia renal. Y también presentan alteraciones óseas, como ser dolores articulares o osteoartritis. Bueno, el diagnóstico va a estar dado por las manifestaciones clínicas del paciente, como por ejemplo la presencia del anillo de cobre, pruebas de laboratorio y el estudio genético, que es para detectar la mutación genética. Bueno, este es un sistema de puntuación que se utiliza para realizar el diagnóstico de los pacientes con síndrome de Wilson, en el cual se tienen en cuenta los síntomas, que entre los síntomas el sistema de puntuación tiene en cuenta la presencia o no del anillo de cobre, los síntomas neuropsiquiátricos acompañados de una resonancia magnética característica de estos pacientes, la anemia hemolítica acompañada de un aumento del cobre.
En cuanto a las pruebas del laboratorio, lo que se tiene en cuenta es el cobre en orina, que se encuentra aumentado, la ceruloplasmina, que está disminuida en estos pacientes porque disminuye su síntesis a nivel hepático, y también lo que tienen en cuenta es la biopsia hepática, en la cual se observan los depósitos de cobre. Y por último, bueno, el estudio genético. Si tiene 4 o más puntos, se considera diagnóstico de enfermedad de Wilson. Si tiene 3 puntos, se considera posible diagnóstico. Y si tiene 2 o menos de 2 puntos, improbable diagnóstico de enfermedad de Wilson. Y por último, voy a hablar un poco del tratamiento, que la finalidad del tratamiento es eliminar el exceso de cobre y mantener, digamos, impidiendo la reabsorción del cobre para evitar las manifestaciones clínicas. Para esto se utilizan distintos fármacos, entre ellos tenemos los agentes quelantes de cobre, que tienen como finalidad disminuir la afinidad de las proteínas por el cobre, aumentando su afinidad por el fármaco y facilitando la eliminación del mismo a nivel renal. Tenemos distintas medicaciones como la penicilamina, la tientina y el tetramolibdato de amonio, que la utilización va a depender del paciente si presenta alteraciones neurológicas, si está embarazado o no, porque algunos son teratógenos. Otro fármaco que se utiliza son las sales de zinc, que tienen como finalidad disminuir la absorción y facilitar su excreción. Y en el caso de que la terapia esta no sea efectiva y se observe una falla general del paciente, se recurre al trasplante hepático. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que fue el caso clínico que se nos presentó en el hospital. Primero vamos a presentar a nuestro paciente. Es un paciente de 25 años de edad, oriundo de Colonia Santa Rosa. Colonia Santa Rosa es una localidad ubicada a 250, casi 300 kilómetros al noreste de la ciudad de Salta capital. Y este paciente ingresa a la guardia del hospital con debilidad muscular, inconveniente de los movimientos e incoordinación al hablar. Es asistido y en ese momento se le hace la anamnesis al paciente y dentro de lo que son antecedentes personales se decía que era tabaquista con 10 paquetes por año, etilismo ocasional, más bien social. Algo que llamó la atención era que presentaba exposición a pinturas y tiner debido a su actividad porque era pintor, él lo que decía que lo ayudaba a su papá en esa actividad. Ataxia y unos cambios conductales desde hace aproximadamente 6 meses. Dentro de los que son antecedentes familiares, el único antecedente de relevancia que se encontró fue un padre con cirrosis que no se sabía si se debía a una hepatitis B. Al examen físico que fue hecho por los neurólogos, y bueno, es algo que uno quiere agradecer, es a los chicos de neurología que nos ayudaron un montón con el caso y nos dieron una mano. Presentaba disartria, que en la disartria es la disminución del lenguaje, tanto en sonidos como la capacidad de emitir palabras. Lo que está relacionado con ese lenguaje hipofluente que presentaba el paciente. Lentitud de los movimientos sacádicos, que estos movimientos sacádicos son movimientos en conjunto que realiza una persona, que son los movimientos de cabeza, ojo y cualquier movimiento en relación con el cuerpo, son movimientos en conjunto. La fuerza muscular estaba conservada en las 4 extremidades, lo mismo que lo que es la sensibilidad superficial y profunda, y los reflejos también se encontraban conservados. Presentaba bradicinesia, que la bradicinesia es una lentitud de los movimientos ocasionales, a su vez relacionados con los movimientos involuntarios y que hacemos en conjunto, por ejemplo, el braceo al caminar. Así también la marcha estaba con disminución del balanceo de miembro superior derecho. El paciente refería a presentar rigidez de miembros inferiores en 6 meses de evolución, acompañado de esa disartria y esa bradicinesia de 4 meses de evolución. Es asistido por el servicio de neurología, lo que solicita, por un lado, el laboratorio, la internación en el servicio de clínica médica varones del Hospital San Bernardo y la imagen por resonancia magnética. El diagnóstico presuntivo por el que ingresa el paciente se sospechaba de una enfermedad desmielinizante sin ningún tipo de antecedentes. En ese momento es cuando nosotros entra en el laboratorio y es por lo que a nosotros nos llama un poco la atención el paciente. Se le hacen distintos estudios y entre eso lo que a nosotros nos llama la atención, porque en ese momento nos encontramos rotando en el área de hematología, vemos que era un paciente que tenía plaquetas disminuidas y el coagulograma se encontraba alterado, la parte del TP con un 58% de actividad.
En ese momento es cuando vamos a ver la historia clínica del paciente, porque era un paciente joven y no había necesidad de que tenga esas plaquetas disminuidas o un coagulograma prolongado. Y es el momento donde vamos a ver de qué se trataba. En cuanto a la otra parte del laboratorio, como todo paciente que ingresa al hospital, se le hace un laboratorio completo. Se hace un hepatograma, química, y algunas cosas de inmunología. Y dentro de los datos relevantes para analizar era que la bilis se encontraba levemente aumentada con 1,3. El resto estaba todos los valores dentro de los parámetros normales. En ese momento al paciente se le administra vitamina K para ver si corregía el coagulograma, porque habían pensado que se podía deber a un déficit de factores. Entonces en ese momento se solicita un nuevo laboratorio y se le hace el hemograma y el coagulograma, que sigue alterado con plaquetas en 86.000 y un TP que sigue prolongado y no corrige con vitamina K. En ese momento el servicio de neurología lo que hace es solicitar una biopsia hepática. Por un lado, para descartar que se trate de un CVA hepático, y por otro lado, también lo que empezaban a sospechar era de intoxicación por plomo por la exposición a pinturas que tenía el paciente. Esta biopsia hepática no puede realizarse, ya que el número de plaquetas, por un lado, no aumentaba y a su vez el coagulograma se encontraba alterado. Entonces, ¿qué hacen? Se le suministran 2 unidades de plasma y, para sorpresa, el recuento de plaquetas sigue sin aumentar. Cuando le preguntamos a los médicos qué es lo que ellos veían, era que al examen físico también presentaba una esplenomegalia, lo cual justifica un poco lo que es el recuento de plaquetas bajos, debido a que el vaso, cuando aumenta de tamaño, captura las plaquetas. Entonces eso hacía que, justificaba o lo justificaban como el recuento de plaquetas bajos. Dentro de los estudios complementarios que se le hizo al paciente, el servicio de oftalmología le hace una revisión y se observa el anillo de Kayser-Fleischer o el anillo de cobre, que bueno, ese es el ojo del pacientito, que como explicó mi compañera, el anillo de Kayser-Fleischer es un anillo de cobre que se debe al depósito de cobre a nivel de periferia de la córnea y es el que le da el color dorado, verdoso o amarillento alrededor del ojo. Esto cambia todo el diagnóstico que tenían pensado los médicos, entonces se solicita un nuevo laboratorio, ya que esto ya empieza los empieza a llevar a pensar en una enfermedad de Wilson. En ese momento se solicita todo lo que es perfil de cobre, se le hace el perfil completo de cobre. El laboratorio del hospital no cuenta con esto, o sea, esto se hace por medio externo, y los resultados también fueron dados por neurología, quien nos proporcionó los resultados de este pacientito. Se le hace cobre en orina, ceruloplasmina y cobre en sangre. El cobre en orina estaba aumentado, la ceruloplasmina disminuida y el cobre en sangre también se encontraba aumentado. Todo esto coincide con la enfermedad de Wilson. El diagnóstico, habíamos dicho que una de las partes más importantes era la biopsia hepática. La biopsia hepática no la podíamos realizar, no se la puede realizar porque ya que el coagulograma se encuentra alterado, sé que el paciente no se lo puede someter a la biopsia. Pero no solamente eso, nosotros vimos que tenía una clínica con alteraciones neurológicas muy relevantes y muy importantes. Entonces, como presentaba dificultades y rigidez para mover los brazos y piernas, la ataxia, que es la dificultad para caminar, la esplenomegalia, el deterioro en el lenguaje, y además la imagen por resonancia magnética daba patológica, porque se observaban depósitos en los ganglios basales, que es característico de los pacientes con Wilson. Todo coincide con enfermedad de Wilson. Entonces, como explicó Mari, si vemos un poco lo que es el sistema de puntuación que daba para el diagnóstico de enfermedad de Wilson, que tenía en cuenta síntomas, pruebas de laboratorio y estudios genéticos, habíamos dicho que 4 o más puntos era diagnóstico de Wilson, 3 puntos era diagnóstico posible de enfermedad de Wilson y menos habíamos dicho que improbable Wilson. Si vemos nuestro paciente, volvemos a ver todo lo que tenemos, entonces vemos que el anillo de Kayser-Fleischer está presente, por lo que tenemos 2 puntos. Todo lo que son alteraciones neuropsiquiátricas y la resonancia magnética está alterada, por lo que tenemos 2 puntos más. Y dentro de lo que son las pruebas de laboratorio, como el cobre en orina, la ceruloplasmina y además también el cobre en sangre, vemos que nuestro paciente tiene un puntaje de 8, dando como final la enfermedad de Wilson. Este paciente al día de hoy sigue siendo tratado en el hospital, y bueno, es tratado, creo que nos dijeron con quelantes,
Es un chico de 27 años, tiene ahora, y está muy bien. Nosotros somos las que formamos la residencia bioquímica en Salta y bueno, queremos darle gracias a los chicos del Corebio por darnos la posibilidad de presentar el Ateneo y por ser la primera vez creo que la residencia de Salta participa en el Corebio. Eso es todo.